Buenas tardes, jóvenes. Vamos a realizar algunas aclaraciones acerca de la teoría del tema número 5 que se refiere a caída libre. Vamos a hacer una simulación de la caída libre de esta pelota. Se refiere a que cae libremente considerando en este punto una velocidad inicial igual a 0 hasta llegar al piso. Ahora vamos a hacer una simulación ya en el papel. Es decir, que nosotros tenemos aquí la esfera y va a caer libremente hasta llegar a el piso. Entonces, vamos a hacer el análisis segundo a segundo de la caída de esa pelota. Entonces, vamos a considerar además que como está cayendo libremente, tiene una aceleración que es igual a la aceleración de la gravedad, que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el análisis de las velocidades. Y en la parte teórica habíamos visto que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, en este caso, más la gravedad por el tiempo. Este signo positivo se refiere al hecho de que el cuerpo cae. Si el cuerpo cae, entonces este signo es positivo. Si el cuerpo estaría subiendo, este signo de la gravedad sería negativo debido a que estaría contraria al movimiento. Pero en este caso, como está cayendo, estamos utilizando un signo positivo. Entonces, vamos a hacer el cálculo de este punto que tiene un tiempo de 1 segundo. Vamos a realizar el cálculo de la velocidad 1 de manera directa utilizando una calculadora con ayuda de la fórmula. En este caso vamos a tomar como velocidad inicial 0, ya que está cayendo libremente. Tenemos un tiempo de 1 segundo y la gravedad es 9,8. Entonces tenemos una velocidad 1 que va a ser igual a 0, que es la velocidad inicial, más la gravedad multiplicada por el tiempo. La gravedad consideramos 9,8 por el tiempo de ese tramo que es de 1 segundo. Esto nos da igual a 9,8. Entonces, eso es lo que vamos a anotar aquí. Tenemos 9,8 metros por segundo. Vamos a analizar este segundo tramo que también tiene 1 segundo de tiempo. Para este pequeño tramo vamos a utilizar como velocidad inicial la velocidad 1 que es 9,8. Entonces, para hacerlo más fácil, lo vamos a hacer directamente. Nuestra velocidad inicial para ese tramo sería 9,8 más la aceleración que es 9,8 multiplicado por el tiempo que es 1 segundo. De tal manera que tenemos 19,6, que es lo que vamos a anotar como velocidad 2, 19,6 metros por segundo. Vamos al siguiente tramo. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos otra vez como velocidad inicial la velocidad anterior. Es decir, realizando el cálculo, nosotros vamos a anotar 19,6 más la gravedad, que es 9,8, multiplicado por el tiempo en ese sector, que sería 1. Entonces vamos a tener una velocidad 3 igual a 29,4. Entonces eso es lo que anotamos para este punto, 29,4 metros por segundo. Finalmente, en este último tramo observamos que estamos considerando 3 segundos. Entonces vamos a realizar el cálculo considerando una velocidad inicial del tramo que es 29,4 más la gravedad que es 9,8 multiplicado por el tiempo, en este caso 3 segundos. Esto nos da un total de 58,8 que vamos a anotar como velocidad número 4.
Si recordamos la teoría del movimiento uniformemente variado, la idea de la aceleración es justamente la variación de la velocidad con respecto de cada segundo, es decir, una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado quiere decir que la velocidad va aumentando de 9,8 en 9,8. Si ustedes suman 9,8 más 9,8 les da esta cantidad, más 9,8 les da esta cantidad. Y en este caso, como son 3 segundos, seguramente va a ser esto más 3 veces 9,8. Estamos siguiendo con la teoría del MRUV. Ahora vamos a analizar distancias. En este caso tenemos la altura desde el inicio del movimiento hasta que el tiempo es igual a un segundo. Entonces vamos a apoyarnos en la fórmula que dice que la altura es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a comenzar entonces con la altura 1, es decir, cuando el tiempo es un segundo. Para hacerlo más rápido vamos a utilizar directamente la calculadora, donde nuestra velocidad inicial se hace 0. 0 multiplicado por cualquier número nos da 0, más un medio por la gravedad, que es 9,8, por el tiempo elevado al cuadrado. En este tramo el tiempo es de un segundo, entonces tendríamos 1 elevado al cuadrado. Tendríamos un resultado de 4,9. Eso es lo que vamos a anotar para la altura del primer tramo. Tenemos Y1 igual a 4,9 metros, ya que estamos utilizando el sistema internacional. Pasamos al segundo tramo. En este segundo tramo observamos que nuestra velocidad inicial ya sería 9,8. Entonces vamos a realizar el cálculo. Utilizando la fórmula tendríamos velocidad inicial 9,8 multiplicado por el tiempo de ese tramo, que sería un segundo, más un medio por la gravedad, que es 9,8, multiplicado por el tiempo de ese tramo, que es 1. Elevamos al cuadrado igual. Observamos que esa distancia aumenta, ya es 14,7. Anotamos 14,7 metros. Seguimos con el siguiente tramo, donde la velocidad inicial en este caso ya sería 19,6. Seguimos apoyándonos en la calculadora. Tenemos 19,6 de la velocidad inicial, multiplicamos por el tiempo. En este tramo el tiempo es un segundo, entonces sería por 1 más un medio por la gravedad, que es 9,8, por el tiempo elevado al cuadrado. Como nuestro tiempo sigue siendo un segundo, anotamos 1 al cuadrado, que sería 1, igual. Tendríamos una altura de 24,5, que vamos a anotar como Y3 para el tercer tramo, 24,5 metros. Finalmente vamos a hacer para el último tramo y tendríamos en el último tramo una velocidad inicial de 29,4. 29,4 multiplicado por el tiempo de ese tramo, que es de 3 segundos, más un medio por la gravedad, que es 9,8, por el tiempo elevado al cuadrado. Como estamos asumiendo este tramo, decíamos que el tiempo es de 3 segundos. 3 al cuadrado. Igual nos sale 132,3. Y eso es lo que vamos a anotar en el cuarto tramo. 132,3 metros. En el análisis lógico de la situación observamos que de principio teníamos una altura recorrida pequeña en comparación a las demás. Se nota que va incrementando porque la aceleración de la gravedad lo que hace es que la velocidad aumente.
Entonces, mientras más tiempo pase, la distancia, en este caso la altura recorrida, es mucho mayor. Vamos a analizar ahora este otro movimiento en el cual el niño lanza una pelota verticalmente hacia arriba y considerando que la gravedad es hacia abajo, es decir, una desaceleración, esta pelota llega un momento en el que frena y cambia de dirección, es decir, en caída libre baja. Ahora vamos a ver ese movimiento. Sube, llega el momento en que para y vuelve a bajar en caída libre. Analizando ese movimiento de lanzamiento, aquí observamos que en el punto inicial se imprime una velocidad que le vamos a llamar v sub 1, que es la inicial. Entonces, a medida que va subiendo por la desaceleración, esta velocidad disminuye, llegando un momento en que en la cima de ese movimiento, la velocidad 4 en este caso, llega a ser 0. Entonces ahí vamos a anotar esa velocidad que será igual a 0. Una vez que llega a la cima, empieza a bajar en caída libre. En este punto, la velocidad 3 es igual a la velocidad 5. La única diferencia es que es en sentido contrario. Son vectores iguales opuestos. Entonces, podríamos decir que si nosotros trazamos una línea donde está a las mismas alturas el objeto, a la misma altura decimos que tiene las mismas velocidades. Es decir, en este punto, la velocidad 3 es igual a la velocidad 5 numéricamente hablando, es decir, con respecto de los módulos. Si trazamos otra línea acá, podríamos decir que la velocidad 2 es igual a la velocidad 6, hablando únicamente de los módulos, de los vectores. Entonces aquí vamos a anotar ese dato, que la velocidad 2 es igual a la velocidad 6 con respecto de los módulos. Finalmente, podríamos decir que la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de llegada del objeto. Con respecto de la altura a la cual llega, la altura que podríamos decir que es máxima hasta este punto, porque no avanza más de arriba, esa es la máxima, donde la velocidad se hace 0. Podríamos utilizar esta fórmula que dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado, es decir, esta velocidad de lanzamiento elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, considerando una gravedad de 9,8. Además de esa altura, podríamos decir que el tiempo al cual llega la altura máxima le podríamos llamar tiempo máximo, es igual a la velocidad inicial, es decir, en este punto la velocidad de lanzamiento, dividido entre la gravedad. Otro dato que es importante es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Puesto que son iguales, entonces podríamos calcular el tiempo de vuelo. Se llama tiempo de vuelo al tiempo que toma desde el momento del lanzamiento, desde la altura del lanzamiento, hasta que vuelve a la misma altura. Entonces, a ese tiempo se le llama tiempo de vuelo. Y como el tiempo de subida es igual al de bajada, entonces podríamos calcular el tiempo de vuelo como 2 veces el tiempo de subida máximo. Es decir, 2 por velocidad inicial sobre la gravedad. Así calculamos el tiempo de vuelo. Bueno, esas son las aclaraciones más importantes que podríamos realizar y a partir de aquí ya es cuestión de que ustedes practiquen. No se olviden practicar bastante, hacer la tarea y vamos a continuar enviando ejercicios a través del grupo de Facebook.